Bien, muy buenas noches a todos y a todas, compañeros, compañeras, ingenieras eh, y aspirantes a ingenieros. Bienvenidos todos. A los que conozco, mucho gusto volverlos a saludar. Ricardo Grande, Ricardo Chico, Gustavo y algunos más que no recuerdo sus nombres, pero bienvenidos. Que tengamos un muy buen 2022, que el COVID que no nos quiere dejar libres, está muy terco, entonces no queda más que cuidarnos, cuidémonos porque está muy bravo. Si quieren, tal vez es menos molesto, pero no deja de ser preocupante o nos está alterando la vida. Pero qué bueno que no nos interfirió para que hagamos esta presentación. Lo que vamos a ver en los próximos minutos es un anticipo de los cursos que vamos a tener en febrero 10 y 17. Les voy a indicar de qué se van a componer esos cursos. Básicamente son sistemas fotovoltaicos, pero la idea es de que conozcan todo lo que está alrededor de los sistemas fotovoltaicos, tanto en la parte jurídica, normativa y desde luego lo que corresponde a las normas de instalaciones. Entonces, bien, les voy a mostrar qué es lo que vamos a platicar el día de hoy para poder ser efectivo en la medición del tiempo. Cuando llegue a la mitad vamos a hacer un pequeño receso para que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, ya sea de viva voz o no sé si Gustavo los vas a grabar y tú me las pasas. Entonces a la mitad hacemos un stop y al final para todas las preguntas que queden. Sí, Y maestro, cuando usted me indique, adelante. bueno, ok, entonces avanzamos. El temario es conocer el fenómeno fotovoltaico y sus tecnologías, sobre la tecnología fotovoltaica, las componentes de un sistema fotovoltaico, los sistemas fotovoltaicos que actualmente tenemos en México, cómo está formado y cómo está trabajando el mercado eléctrico mexicano, la generación distribuida, la normatividad que nos rige en los sistemas fotovoltaicos, las regulaciones de Secretaría de Energía, de Comisión Reguladora y los requerimientos específicos que tenemos alrededor de la NOM 001. Por ahí está guardado un pastel porque va a cumplir 10 años. Entonces, primero vamos a ver el fenómeno fotovoltaico y sus tecnologías. La energía fotovoltaica ya nos permite volar, navegar y hacer muchas cosas. Un ejemplo de ellos es la Estación Internacional Espacial, que desde ahí arriba nos está cuidando. Su energía básicamente es a base de sistemas fotovoltaicos. Y otra cosa muy notable es, por ejemplo, ya se han desarrollado, pues, digamos, pueblos o conjuntos de viviendas como en Fujisawa, en Japón, de numerosas viviendas que ya son preconstruidas para que sus techos puedan montarse módulos y queden orientados, no sé si al sur, pero sería el equivalente al sur de nosotros. En Japón no sé cuál es la orientación adecuada, pero todos están orientados para que tengan la mayor captura de luz solar. Y al centro está el núcleo, el área comercial, todas las casas, y esta ciudad está con equipamientos y electrodomésticos inteligentes, eh, con redes de cargas de autos eléctricos. Los autos eléctricos ya también funcionan como una batería ambulante. Los electrodomésticos son inteligentes.
en fin, que los sistemas fotovoltaicos no paran y se están desarrollando todos los días muy rápidamente. ¿Cuáles son las tecnologías principales que tenemos alrededor de los sistemas fotovoltaicos? Pues básicamente la tecnología más que se ha desarrollado comercialmente y tecnológicamente, que hoy en día ocupa la mayoría de las instalaciones, es la que es a base de silicio cristalino. Este silicio cristalino, al impacto de la luz solar, podemos obtener energía eléctrica para poder reforzar la producción. Normalmente se le inyecta fósforo y boro porque a uno de estos elementos le sobra un electrón en su órbita exterior y al otro le falta. Entonces, con la ayuda del solar, eso ayuda a que haya mayor movimiento de electrones, y en un ejemplo de una celda fotovoltaica llegamos a obtener hasta medio volt. Ya es 65, la tecnología ha avanzado bastante y ya tenemos comercialmente y algunos módulos fotovoltaicos que en lugar de tener inyección de boro tienen inyección de galio, y eso nos produce una mejor, una gama más amplia de producción. Esta es la curva que se obtiene cuando está dopado o inyectado con boro, y esta es la que se obtiene cuando está dopado con galio. En fin, algunos, como les digo, ya comercialmente le indican que ya están enriquecidos, le llaman con galio. Por la forma de las celdas es fácil identificar dos de las formas que hoy en día circulan en el mercado, que son los módulos monocristalinos de silicio y los módulos policristalinos de silicio. Los monocristalinos es fácil identificarlos porque aparecen como si estuvieran cortados en las esquinas. La verdad es que no están cortados en las esquinas, sino que están hechos de un molde cilíndrico, y en realidad lo que se corta es en los lados, para que cuando los montamos en un marco se pueda utilizar la mayor área. Y su color es un azul oscuro pero uniforme. Por otro lado, otra de las estructuras muy usual en módulos cristalinos son los policristalinos. Se distinguen por esa forma como de cornflakes, hojuelas, y no tienen cortadas las esquinas. No tienen cortadas las esquinas porque están hechas a partir de un molde cuadrado y luego son rebanados. La eficiencia en los dos es muy similar, la diferencia es mínima, pero hay una diferencia. Entonces, y comercialmente los dos los encontramos así que en la tienda de productos fotovoltaicos. Existen otras tecnologías como es la película delgada, pero básicamente esto es lo que está dominando en el mercado. Algo que está cambiando muy rápidamente son el tamaño por un lado, de las celdas, y eso también nos ha llevado al tamaño de los módulos. Hasta pues hace unos 2, 3 años, los más populares eran los de 60 celdas y eran de 1 metro por 1,64. Pero pues de 2, 3 años para acá ya vemos que los más comunes son los de 72 celdas, que tienen 1 metro por 2 metros, o sea, son 2 metros cuadrados. Y eso no es todo, sino que ahora ya las celdas que eran cuadradas, ahora las están dividiendo, y en vez de ser 72 son 144, en lugar de ser 60 son 120, y eso permite mayor funcionalidad de los sistemas. Cuando por algo llega a haber una sombra
o vuelan por ahí los pajaritos o las gaviotas y dejan ahí sus huellas. Entonces, cuando llega a suceder eso, pues únicamente se llega a bloquear la mitad del módulo y no se bloquea todo el módulo. Estas son las nuevas tecnologías que tenemos en esta marca llamada Vertex de la fábrica Trina. Ya tienen una gama desde 405 hasta 660 watts pico. Y como ven, hay desde 400, 500, 550, 600 y hasta 660 watts. Y tienen las celdas divididas. Aquí hay algo que hay que hacer mucho énfasis en que tengan cuidado, no se ilusionen que en México vamos a tener los de 660. Sí, nos los anuncian, nos los presumen, pero nos dicen que ya mero van a llegar. Pero por el COVID y por el problema que hay en los transportes y por lo que ustedes quieran, la verdad es de que nos están dando tiempos de entrega bastante alargados. Entonces, cuando vayan a tratar o que intenten usar las capacidades más de 500 watts, tengan mucho cuidado que los tengan en existencia, porque si no, ustedes pueden cotizar 500 o 600 watts en un proyecto y si pasan 1 o 2 meses y no cae el proyecto, cuando caiga, hay que estar seguros de que sí los tienen y que no les vayan a dar tiempo de entrega de 2, de 3, de 4 meses, ¿no? Entonces, más vale pájaro en mano que sepan que están en las bodegas para que no se vayan a comprometer. Pero de que existen en el mercado, existen en el mercado y ya las tecnologías están corriendo muy rápido. Y hablando de avances en la tecnología, también me llama la atención que más adelante vamos a ver que los sistemas fotovoltaicos, los módulos fotovoltaicos, las celdas fotovoltaicas, entre más frías trabajan, mayor producción tienen. Y entre más temperatura tienen en las celdas, se cae la tensión. Entonces, en Suiza, en los Alpes, ya hay algunos proyectos que decidieron en las presas que hay en los Alpes y que capturan el agua de los deshielos, pues ya inventaron sacarle jugo a la buena irradiación que hay allá y también a la baja temperatura que hay. Entonces ya hay proyectos como aquí a los lados de la presa no hay mucho espacio para poder ensamblarlos y luego deslizarlos. En alguna parte cercana, ahí los ensamblan y luego mediante un helicóptero que acá se ve, entonces fueron montando módulos sobre el lecho de la presa. Pero si se fijan, aquí los módulos están inclinados como si estuvieran en el techo, tratando de ver hacia el sur. Y tal vez hayan visto otros proyectos que están montados sobre el agua, donde los módulos están planos. Aquí lo que trataron, dos cosas. Una, aprovechar la radiación solar sur, y la otra, la presa no todo el tiempo tiene agua. Entonces, hay algunos meses en que se baja el agua, pero el lecho, el fondo de la presa no es muy grande y ya está bastante plano. Entonces, el sistema fotovoltaico queda descansando en el lecho de la presa. Entonces, un tiempo trabaja flotando y otro tiempo trabaja sobre tierra. Pero esa diferencia que llega a ver entre cuando está flotando y cuando está sobre la tierra, pues les produce mayor producción. Y otra de las razones también por lo que están inclinados es para que la nieve se pueda deslizar. Si los pusiéramos planos, se acumularía la nieve y sería bastante molesto. Entonces,
aquí aprovechan la radiación solar, aprovechan el frío y trabajan flotando y en tierra. Entonces, esas son las nuevas tecnologías que tenemos. Por otro lado, también, que yo sepa, en Israel han desarrollado unos sistemas, son unos módulos híbridos. También aprovechando que los módulos no son muy eficientes, la energía que reciben del sol únicamente 22, 24% es la que se convierte en electricidad. La demás se refleja y otra se calienta, calienta los módulos. La diferencia que llega a haber entre la parte superior y la parte inferior puede ser de 10 y hasta 15 grados de diferencia. Entonces, esa temperatura la podemos aprovechar capturándola en lo que sería pues, equivalente a un calentador solar. Eso nos ayuda para tener agua, pero también nos ayuda para absorber el calor de los módulos y que eso incremente la eficiencia. Y se llegan a obtener pues, eficiencias extras hasta y hablando de cambios tecnológicos, voy aquí a hacer énfasis en algo que hoy nos está ocurriendo con los nuevos retos, con los avances tecnológicos. Los módulos de más de 500 watts ya son un hecho, pero también eso hace que tengamos mayores tensiones y también podamos tener, sobre todo en granjas fotovoltaicas, hileras más grandes y o en paralelo y se nos va a aumentar la corriente. Entonces vamos a tener mayores tensiones y mayores corrientes. Entonces eso hace que debamos tener mayor cuidado con las ventanas de operación de los inversores, tanto en la opacidad como en la tensión. Entonces, mucho cuidado cuando pongan módulos de más de 500, porque las terminales de los inversores y sobre todo la ventana de operación tienen que tener mucho cuidado para que o ni la vayan a exceder ni la vayan a trabajar abajo. Entonces tienen que seleccionar muy bien su inversor. Y también tengan mucho cuidado cuando utilizan inversores, porque los microinversores, hoy en día estábamos viendo que ya hay microinversores que sirven para hasta 4 módulos, pero si los módulos ahora van a ser ya de más de 500, significaría que estamos microinversores de cerca de 2000 watts y no existen o todavía no son muy comerciales. Entonces, los microinversores, pues originalmente era un microinversor por cada módulo, y estaban hechos para 300, 400 watts. Entonces, hoy en día, pues sí tenemos microinversores que pueden trabajar con 500 watts, pero nomás es un módulo, no podemos poner 2 o 3. Entonces, mucho cuidado también. Y también ya se han desarrollado mucho los optimizadores, que son una especie de microinversores de corriente directa, pero que necesitan conectarse a un inversor. También hay que tener mucho cuidado con la tensión de circuito abierto y la corriente con los nuevos inversores. Y también mucho cuidado porque en esta marca, pues voy a decirla, la Solar Edge, únicamente con los optimizadores de Solar Edge se pueden conectar a un inversor de Solar Edge. Y en cambio ya también hay en el mercado otros optimizadores de esta marca Taigo que se pueden montar con varias marcas de inversores. Entonces, esto ya hace alguna diferencia. Inclusive Taigo ya hay bastantes, bueno, más de una marca en el mercado que tienen, en lugar de la caja de conexiones normal que trae los diodos de paso,
ahora traen una base y ahí se pueden poner varias tapas. Una tapa nomás tiene diodos, pero hay otras tapas que sirven para protección, hay otras tapas que sirven para desconexión rápida y hay otras que sirven para monitoreo. Entonces aquí la tecnología también ha avanzado bastante. Y luego tenemos también los sistemas híbridos que pueden trabajar con la luz del sol, pero también pueden trabajar con baterías de respaldo. Y hoy en día vemos que hay muchas marcas de inversores y muchas marcas también de microinversores que nos ofrecen baterías de respaldo. Esto, por un lado, obviamente que las baterías sirven de respaldo cuando por algo durante el día llegara a pasar una nube o hubiera un eclipse, entonces pueden entrar de respaldo las baterías. Pero básicamente se utilizan porque en muchas partes, en muchos países, en México todavía no, las tarifas residenciales son horarias y tienen como las de media tensión aquí en México, intermedia y punta. Entonces eso sirve también para que matar picos, como dicen, o no trabajar el sistema o la energía de compañía de luz en horario pico y entonces poner a trabajar las baterías. Entonces esto permite muchos ahorros y obviamente también cuando, y ojalá en México no suceda muy pronto, que empecemos a tener problemas de fallas o apagones por todos los problemas que estamos teniendo con las reformas energéticas, pues obviamente nos sirven de respaldo. Y otra situación que estamos viendo hoy en día es que en México, aparte de los software que tenemos internacionalmente que nos sirven para calcular y hacer el sembrado de nuestros sistemas, hay dos proveedores nacionales con nombre americano, Sunwise y Control Zone, son mexicanos que con el puro número del contrato nos pueden dar una idea del tamaño de sistema solar que tendríamos para producir el 70, el 80, el 90, el 100%, pero también están ligados con alguna institución que nos ofrece créditos. Y ya si calculamos nuestro sistema con alguno de ellos, ya sirve de respaldo para empezar a tramitar nuestro crédito. Entonces, y están ofreciendo pues, créditos muy fáciles. Hay otras muchas instituciones que ofrecen crédito, pero de los softwares hechos para México y que trabajan a partir del recibo de Comisión Federal son estas dos marcas. Entonces, y son bastante económicos. ¿Cuáles son las componentes principales de un sistema fotovoltaico? Pues primero vamos a ver los tipos de instalación de sistemas fotovoltaicos. Los aislados, pues obviamente son cuando no estamos cerca o no tenemos acceso a la red de Comisión Federal y entonces la energía que generamos la guardamos en una batería y cuando no hay energía solar, pues utilizamos la energía de la batería. Pero si tenemos cerca o tenemos alimentación de Comisión Federal, pues es más fácil y más económico regresársela o la energía que nos sobre, mandársela a Comisión Federal y decirle, ahí me la guardas y me la regresas en la noche. Y como les mencionaba, también ya hay sistemas híbridos donde podemos combinar sistemas fotovoltaicos con eólicos, con generadores, con baterías. Entonces, pero hay que tener cuidado con los inversores que los inversores para conectarse a la red únicamente es un tipo y los que son híbridos son otro tipo. Y luego también
de acuerdo con el lugar donde los vamos a montar, pues tenemos que, las estructuras van a cambiar. Si lo vamos a montar sobre un techo plano, si lo vamos a montar sobre un techo inclinado, lo podemos montar sobre estructuras de madera, no está prohibido, o también los podemos montar en poste. Entonces, hay muchas variaciones que se han tenido. Lo único que sí recomiendo mucho cuidado con la estructura donde se están apoyando los módulos. Normalmente es de aluminio, se sugiere que sea de aluminio, porque todos los herrajes que hay están hechos para montaje en estructura de aluminio. Y sistema de alambrado y todos los demás accesorios que sirven para unir módulos con inversores y cajas de conexión, pues también requieren ser de una tipo que le llaman cable fotovoltaico, es de cobre. El aislamiento también es para uso intemperie, para lugares húmedos, pero es un aislamiento que es un poco más grueso que el normal para que pueda resistir el uso intemperie. Cuando lo utilizamos para conectar un módulo con otro, no van en tubería, entonces mecánicamente lo tenemos que hacer más resistente. ¿Cómo funciona normalmente un sistema fotovoltaico? En una casa pues, tenemos la alimentación del sistema fotovoltaico, pero también tenemos la alimentación de Comisión Federal, y en el día la energía fotovoltaica se va a alimentar nuestros equipos, y la que nos sobre pues se la vamos a dar a guardar a Comisión Federal. Y la energía solar, si ya no ocupamos energía para consumirla, pues se va a estar yendo toda a Comisión Federal, y vamos a tener una diferencia entre lo que consumimos de Comisión Federal, o sea, lo que importamos, y lo que le estamos mandando a Comisión Federal, o sea, lo que estamos exportando. Y Comisión Federal pues, nos va a cobrar únicamente la diferencia que queda cada mes. Entonces, las que tienen ya sistemas fotovoltaicos, si se fijan, hay una lectura que tiene antes un 180 y otra lectura que tiene un 280. Eso quiere decir lo que estamos recibiendo de Comisión Federal y lo que estamos mandando a Comisión Federal. Y la diferencia es la que nos va a estar llegando cada mes. Y en la noche, pues como no hay sol, entonces vamos a utilizar la energía que nos llega de Comisión Federal. Y si tuviéramos un sistema híbrido con baterías, pues podríamos estar recibiendo de las baterías. Bien, ahora, en cuanto a los inversores, tenemos una variedad bastante grande. Lo más usual son los de cadena o de hilera, o en inglés se llama string. Y normalmente aquí dependemos de dos cosas. En instalaciones residenciales, el tope son 600 volts. Entonces, tenemos hileras que no pueden ser mayores de 600 volts. Están todos en serie. Y normalmente van montados en la pared, y el tamaño máximo que llegamos a tener son 12 o 15 watts en sistemas monofásicos, y de 15 en adelante hasta 50 y 100 ya los tenemos en sistemas trifásicos. Y tenemos otros inversores más grandes que les llamamos central, en donde podemos conectar varias cadenas. Esto es lo que se utiliza en los campos solares, y ahí ya en vez de 600 volts, pues ya hay campos solares que tienen hileras de 1000, 1500 volts, entonces son más largas, pero un solo inversor sirve para varias hileras. Eso es para arriba. Ahora, yéndonos para abajo, tenemos los microinversores, donde tenemos un inversor por cada módulo. Anteriormente podíamos tener
2 módulos por cada inversor, hasta 4, pero como ha aumentado el tamaño de los módulos, pues ya se ha reducido. Y tenemos, también les decía hace un momento, los optimizadores, que son de corriente a corriente directa, pero necesitan trabajar junto con un inversor. Y ya también tienen la grandísima ventaja de que tanto los microinversores como los optimizadores podemos tener un sistema de monitoreo módulo por módulo. Y también podemos desconectarlos para casos de emergencia, un módulo por un módulo. En Estados Unidos ya hay un artículo que la NOM de nosotros todavía no tiene, el 690-12, que es la desconexión rápida, que está más que nada pensada en la protección de los bomberos cuando llegara a haber un incendio, que no exista una tensión mayor de 80 volts en los módulos. Entonces debe haber un medio de desconexión. Entonces los microinversores y los optimizadores ya tienen esa posibilidad. Otro elemento que también tenemos que tener mucho cuidado al seleccionarlo es la estructura donde vamos a montar los módulos. Les mencionaba que es muy recomendable que siempre sea de fábrica, porque y normalmente son de aluminio, porque han sido probados para resistir tanto el empuje como el jalón de vientos, ya sea de frontales o por el lado de abajo, y han sido sometidas a pruebas en túnel de viento. Entonces, muchas veces, pues, algunos instaladores utilizan perfiles, como le llaman, de ventana. Obviamente son más económicos, pero pues, a no ser que estén diseñados por algún estructurista, pues hay que tener mucho cuidado, porque si no se los puede llevar el viento. Y otro problema también es con los herrajes, porque los herrajes, como vamos a unir aluminio con aluminio, aunque los dos suenan conductores, pero la verdad es que el aluminio de los marcos está anodizado, y el anodizado es un óxido de aluminio, y el óxido de aluminio es aislante. Entonces, si juntan el aluminio del módulo con el aluminio de la estructura, garantizado que no va a haber buen contacto. Entonces, tenemos que tener herrajes que nos garanticen una unión perfecta entre módulo y herraje, para que, como lo pide el código y la norma NOM 001, todas las partes metálicas no conductoras estén puestas a tierra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en México? Pues tenemos muchos kilowatts y muchos megawatts fotovoltaicos de muchas tecnologías, y estos son algunos ejemplos de lo que tenemos. Por ejemplo, en Cerro Prieto es donde se une Baja California con Sonora. Este es un campo de Comisión Federal, está en Cerro Prieto, son 5 megas, pero tiene 4 diferentes tipos de módulos. Tiene 2,5 megas de silicio, pero la mitad son con giro en un sentido, y la otra mitad tiene giro en doble sentido. Luego tienen 1,5 megas de película delgada, y tienen 1 mega de módulos de concentración. Ahorita vamos a ver cuáles son los de módulos de concentración. Son los más eficientes, son los más caros, pero este es un campo de Comisión Federal. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de andar por allá, pues ya es muy buena experiencia el conocer cómo está trabajando cada uno de ellos. Y si no, y si alguien tiene oportunidad de visitarlo, es muy instructivo, porque aparte también tienen ahí un campo geotérmico. Entonces tienen fotovoltaica, tienen geotérmica,
Entonces, es un campo experimental muy bueno de Comisión Federal. Y muy cerca de aquí, de Querétaro hacia Toluca, tenemos este sistema, la fábrica de una marca muy conocida. Vamos a ver cómo se fabrica. Si ven algún humano me dicen, pero está operado por puros robots. Tienen 4 líneas de producción. Ahí en un momento nos van a mostrar la línea de producción de celdas. Las celdas no está en Lerma, está en Alemania. Entonces es parte del sistema que tienen ellos. Pero aquí, pues, hasta donde yo veo, todavía no he encontrado un humano. Esa es la fábrica de celdas en Alemania. Y aquí ahorita va a pasar a la cámara donde las evalúan y obtienen los valores nominales de corriente y tensión en una cámara que se simula al solar. Y estas son las instalaciones donde ellos han utilizado los fotovoltaicos para alimentar la energía en la zona industrial que tienen ahí mismo. Ya, entonces ahí tienen un sistema de rastreo en los sistemas, y estas son también cerca de Querétaro. Cuando van de Querétaro hacia Celaya, a paseo del lado derecho, hay una instalación, porque son como 10 o 12 unidades de concentración. Son pequeñas parábolas, y estas parábolas en el centro tienen otra pequeña parábola chiquitita, y entonces una doble reflexión. En sí, la celda fotovoltaica, pues es una cosa muy pequeña, como una pulgada cuadrada. Entonces es lo más eficiente que tenemos hoy en día, es lo más caro, pero es lo más eficiente, y estos giran, tienen doble rastreo, una para seguir el sol de las horas del día, y otro para seguir la inclinación del sol, que va cambiando conforme cambia la hora. Digo, perdón, conforme cambian las estaciones del año. Y también tenemos algo que por ahí van a oír ahorita en las discusiones que se tienen. De 16 al 19 existieron muchas instalaciones de las subastas a largo plazo, la primera, la segunda y la tercera, y existieron muchas instalaciones que sumaron cerca de 3 gigas. Hay una muy grande que está cerca en Coahuila, de 700 y tantos, muy grande. En el curso vamos a verla con más calma cómo está funcionando, pero estas son todas las plantas que hay, producto de las subastas que hubo hace algunos años. Pues bien, ahorita no quiero entrar en conflicto. Cada uno de nosotros pensamos cómo está moviéndose la política energética, pero ahorita lo que conviene es decirles cómo se funcionó la reforma energética entre el 13 y el 14, que es lo que actualmente tenemos. Significó pasar de un sector monopolizado a un mercado de múltiples jugadores, un sistema de libre competencia en un mercado de mayoreo, donde se comercializa energía y otros productos. Otros productos son los servicios conexos o los certificados de energía limpia.
¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de esa reforma del 13? Era modernizar, regularizar el sector eléctrico, como con una colaboración entre estados privados y el sector social. ¿Cuáles eran los principios constitucionales que se tomaron en cuenta? Pues que no hubiera monopolios, que hubiera una libre competencia, que hubiera reguladores autónomos, que estuvieran basados en elementos técnicos, no políticos, que hubiera sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, y la transición energética fuera hacia energías limpias, que hubiera una operación eficiente, un acceso abierto, un despacho económico y una rectoría del Estado. ¿Y qué era lo que se buscaba? Pues una industria eléctrica sólida y diversificada. Un gobierno que, si no tenía capital, en base a las inversiones extranjeras, pues no se endeudara, opción de fuentes de suministro para Comisión Federal y fuentes también para la industria, que tuviera varias opciones, y eso que se reflejara pues, en mejores precios, mejores costos y obviamente en tarifas más económicas. Tener energía limpia y eso para no parar ni frenar la competitividad del país y que tuviéramos un crecimiento económico. En fin, esto ustedes van a oír pros y contras. Ayer empezó el Parlamento abierto, mañana sigue hasta el 15 de febrero. Va a haber 10 y tantas secciones, entonces ahí van a ver pro y contra. Ya ustedes juzgarán si se ha cumplido, si no se ha cumplido, si hay que modificarla o no. Bien, entonces vamos a hacer aquí un receso para si tienen algunas preguntas, pues son todo oídos. Gracias, maestro. Pues sus preguntas deben de anotarlas ahí en el chat para que las podamos dar lectura. Por ahí Juan José pregunta, ¿qué capacidad de paneles están disponibles en México? Bueno, pues ya les mencionaba, garantizado que los de 125 y 250, que todavía había hace 3 o 4 años, se instalaron de ese tipo, hoy va a estar difícil que los encuentren. Hoy en día lo más usual y lo más comercial anda entre 300 y 400, pero básicamente yo diría que 400 en la gama de 400 sí están en el mercado. Los de 500 y 600 pues vienen en camino. Como les mencionaba al principio, hay que asegurarnos que sí los tengan en la bodega, porque entre la pandemia y el manejo de contenedores ha habido muchos problemas y los tiempos de entrega, pues hay veces que no son muy formales. Entonces yo diría que lo más usual es hoy en día lo que anda alrededor de 400 watts. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿cuáles son las recomendaciones de seguridad en un sistema fotovoltaico, sobre todo en incendios, ¿no? Pues, tanto como recomendaciones son respetar la norma de instalaciones eléctricas al pie de la letra, porque pues, ahí nos ofrece muchas protecciones, nos pide que tengamos protección por falla de arco, porque los arcos son el inicio de muchos incendios, y principalmente mucho cuidado en los conectores. MC4 son los conectores que unen un módulo con otro módulo, porque ahí se han presentado muchas fallas porque no los conectan bien. El conductor, el cable fotovoltaico va conectado a un conector y ese hay que utilizar una pinza ponchadora, y en lugar de utilizar la pinza especial, utilizan pinzas, y luego también necesitamos una llave de
de torque controlado para apretar la glándula. Entonces sí les recomiendo que tengan mucho cuidado cuando ustedes tengan que ensamblar esos conectores, porque a nivel mundial es el problema número uno, que no están bien montados y ahí se generan pequeños arcos que pueden generar muchos incendios más grandes. Entonces, sí, el mantenimiento y el seguimiento de las reglas es lo número uno, y la puesta a tierra, que todas las partes metálicas no conductoras estén unidas, serían las recomendaciones así principales para tener algo seguro y sin problemas. Pero en el curso, garantizado que ahí vamos a ver el detalle más fino de cada uno de estos elementos. ¿Alguna otra? Maestro, hay otra pregunta. Dice, ¿qué función tiene el optimizador en un sistema fotovoltaico? Es la misma tensión que tienen los módulos. No reduce, es de corriente directa. Corriente directa lo que tiene es que es de cuenta, es un inversor, y la parte de corriente directa la extraen del inversor y se la ponen directamente en el módulo. Pero eso nos da la ventaja de que podemos controlarlo, ya sea para desconexión, y también nos sirve para monitorearlo, y también nos sirve para que cuando existe un sombreado únicamente se bloquee un módulo y no se bloquee toda la hilera, porque cuando tenemos una hilera y no tenemos, si por algo llegamos a tener una sombra parcial, con un módulo que se nos sombríe, se nos bloquea toda la hilera, entonces eso no conviene. Entonces con los microinversores y los optimizadores tenemos esa ventaja de que cuando llega a haber hojas, suciedad, una parvada de pajaritos que pasan y dejan ahí sus huellas, nos pueden bloquear la producción de las hileras. Entonces con esto únicamente se bloquea un módulo. Y luego también, de las marcas que les dije al principio, hay una marca Taigo, que esa se puede utilizar con varias marcas de inversores, y también tiene la ventaja de que no necesitamos poner toda la hilera con optimizadores, sino únicamente podemos poner los optimizadores en los módulos que tienen problema de sombras parciales, que tengan, por ejemplo, la sombra de un árbol, una bandera, un anuncio, algo que se esté sombreando durante gran parte del día. Ahí podemos instalar los optimizadores para que no se nos caiga, para tener una mejor producción. ¿Alguna otra? Preguntas, claro. ¿Que cuál es? Bueno, que si la NOM, bueno, más bien es una afirmación. Dice, la NOM 001 no marca los pararrayos para el sistema fotovoltaico. La NOM 001 no se mete con los apartarrayos en los sistemas fotovoltaicos. Nos dice que un sistema adecuado de puesta a tierra es la mejor recomendación. Y la mejor recomendación, esta no lo marca la NOM 001, es poner dispositivos para protección de sobretensiones, tanto en el lado de corriente directa como en el lado de corriente alterna, o sea, en la entrada de los inversores y en la salida de los inversores, para protegerlo de los transitorios, porque una descarga atmosférica o por alguna otra situación puede haber transitorios, y los inversores tienen mucha electrónica y son muy delicados. Entonces, si no ponemos esa protección de transitorios, podemos quemar algunas tarjetas. Eso no lo pide la norma. Acuérdense que la norma es de seguridad,
no es un manual de diseño, pero son las regulaciones básicas que tenemos que cumplir y lo demás tenemos que echarle ingeniería. ¿Alguna otra duda? Habría que agregarle ahí lo que dice NMXJ 549 ANSE, que menciona, o como usted bien dijo, primero la puesta a tierra, enseguida los protectores de transitorios, porque digo, no todos son picos, la unión equipotencial y el blindaje electromagnético, ¿no, maestro? Sí, y pues los sistemas de pararrayos que pueden ser parte integral del edificio, también ahí tienen que echarle ingeniería. Si van en una azotea y hay un edificio cercano y ahí hay protección para rayos, pues ya no es necesario. Pero, y si fuera a llegar a ser necesario que tenga que poner puntas de pararrayos, pues que esos postes donde van los pararrayos que no le vayan a hacer sombra a los módulos. Entonces ponerlos en el lado norte, porque el sol nunca va a pegar desde el norte, y no ponerlos del lado sur de los módulos porque les van a hacer sombra. Y esa sombra, aunque es de un tubo, digamos, delgado, sí nos puede robar un poco de kilowatts hora al sistema fotovoltaico. Entonces, Claro. esas serían las recomendaciones generales. Otra pregunta. Que si algún sistema instalado cuenta con extinción de incendio. Pues digo, como sistema fotovoltaico, no, pero protección civil y algunas otras normas sí nos pueden pedir que haya la protección contra incendios. Y la protección que no contra incendio, sino es contra, no contra, es para evitar el riesgo que tienen los bomberos cuando hay un incendio, que es la desconexión rápida. O sea, una vez que se encienden los módulos, pues los bomberos son los que tienen la palabra. Entonces, lo que hay que proteger es a los bomberos. Y esa desconexión rápida pues, viene de Estados Unidos. Y básicamente, ¿cuál es el problema? Que en Estados Unidos la mayoría de las casas son casas de madera, el techo es de madera, son techos de 2 aguas y en Estados Unidos utilizan poner o llevar tendido de cables por abajo del techo sin tubería, y en Estados Unidos los bomberos es muy frecuente que cuando hay un incendio hacen un agujero en el techo para ventilar el incendio, porque el humo es lo más dañino en un incendio y es lo primero que tratan de controlar. Y pues se han dado casos de que con las sierras con las que agujeran los techos, pues pueden llegar a tocar cables, y cables que de corriente directa que pueden llegar a tener, pues como decíamos, 500 volts de corriente directa, y pues eso pues es un riesgo mayor para los bomberos. Ahora, de todos modos, pues los bomberos en Estados Unidos, pues pocos se suben en un techo de madera sabiendo que hay un incendio. Entonces, desde afuera, en Europa, pues existe el mismo problema, pero allá no hay techos de madera y allá, pues normalmente atacan desde abajo. Y si hay un incendio, techos de madera, pues no se suben. Y lo que sí se cuida mucho es de que haya espacios entre los módulos para que en dado caso que llegaran a subir, hay espacio por donde caminar y no tapizar el techo de módulos fotovoltaicos que no dejan espacio ni para mantenimiento ni para accidentes. Entonces, cuando cambie la norma, algún día va a cambiar, es muy posible que venga ahí el requerimiento de la desconexión rápida, pero por vía de mientras no es requerido. Y además no tenemos techos de madera, ni los bomberos en México llegan y hacen agujeros en los techos. Correcto, es todo, maestro. Continuamos.
Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el nuevo modelo eléctrico? Es el actual. No vamos a hablar de lo que viene en camino y de lo que están discutiendo. Para eso, mañana y todavía faltan 16 presentaciones. Normalmente son a las 5 de la tarde, 2 horas, y ahí van a escuchar pro y contra y ya ustedes hacen sus juicios personales. Lo que tenemos hoy es una nueva ley de la industria eléctrica, que es una piedra angular de la reforma, abre participación al sector privado en forma directa, tanto en generación como en comercialización, pero transmisión y distribución sigue siendo a cargo del Estado. Comisión Federal dejó de ser una empresa paraestatal y es una empresa productiva del Estado, hoy todavía. Comisión Federal va a competir en el mercado eléctrico con otras empresas y se fragmentó en empresas subsidiarias, empresas filiales y unidades de negocio, que es la que maneja la unidad nuclear. Así está hasta el día de hoy. Y todo eso que originó que hubiera nuevas leyes, la ley de aguas nacionales, una ley de comisión federal, una ley de la energía geotérmica, la ley de la industria eléctrica, una nueva reglamentación para el SENACE, comisión reguladora, ya es el árbitro, debe ser independiente, es independiente. La idea era que bajan las tarifas, las subidas todavía persisten. Ahí está Ricardo, que todavía sigue operando como UBIE, pero también ya hay unidades de inspección que son requeridas para aparte que son requeridas por el código de red, también son requeridas en las instalaciones de media tensión. Y además también hubo reglamentos, leyes secundarias, regulación del mercado eléctrico, criterios para interconectar generación mayor de 5.5 megawatts y menores de 0.5 megawatts. Se creó la ley de la transición energética, el reglamento de la ley, el código de red, una reglamentación para el otorgamiento de los certificados de energía limpias, requerimiento de adquirirlos y las bases del mercado eléctrico. Y hoy también está vigente todavía la resolución de Comisión Reguladora de Energía 142 hasta 500 kilowatts para generación distribuida. Y como regalo de Navidad, en el 2015 se emitió la Ley de Transición Energética para el uso racional de la energía, incremento de generación de energías limpias. La meta es que en el 35% de energías limpias se tenga para el 2024 y 50% en el 2050. Y las energías renovables son parte de las energías limpias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Es una resolución de 389 de Comisión Reguladora que mandata en el diario oficial de SENACE del 2 de junio todas las instalaciones de más de medio megawatt sobre los trámites, los anexos, las centrales eléctricas, los reglamentos que deben de cumplir y cómo se deben de tramitar. Y en diciembre 15 del 16 salió un manual de interconexión, pero únicamente para la generación distribuida. La generación distribuida es de 500 kilowatts para abajo. Sobre el código de red, anteriormente a la reforma, cualquier falla le echábamos la culpa a Comisión Federal o a la compañía de luz que antes existía, y para ellos era una falla interna porque lo que a ellos era a los que teníamos que acudir para que arreglaran el problema. Pero hoy Comisión Reguladora está más controlable porque se puede medir y determinar si la causa es algo interno o algo externo y cada quien debe de pagar las consecuencias de no aplicarlo. Por ejemplo,
ejemplo, en Estados Unidos y todos los países tienen un código de red. En Estados Unidos hay 7 sistemas eléctricos y pues también hay 7 sistemas o códigos de red y depende mucho de la topología del sistema. Por ejemplo, en Chile hay una cosa muy peculiar donde como Chile es un chorizo, entonces construir la red pues les ha costado mucho problema y ahí una de las cosas peculiares es de que el factor de potencia debe ser al 0.99% y al 100% del tiempo. Entonces, eso aún no lo tenemos en México. En México es nomás el 95% y no el 100% del tiempo. Pero el código de red, el día 17 de diciembre, se aprobó por unanimidad una revisión que tomó muchos años y ya se creó por Comisión Reguladora de Energía la resolución 550 para el código de red, la edición 2.0, y se acaba de publicar el día último de diciembre. Son 256 páginas. Pueden echarse un clavado en el diario oficial, pónganle código de red y ahí está de nuevo. Es una fuente de negocio para todos los que se dedican a medir la calidad de la energía de cada uno de los sistemas de media tensión y alta tensión. Entonces, ya salió la nueva edición. Ahí está un nicho de mercado muy bueno para muchos de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que hay en el mercado eléctrico mexicano? Como les digo, hoy en día es lo que están discutiendo. La generación puede ser por Comisión Federal, pero también puede ser otros, y otros puede ser un PEMES, pueden ser unos particulares, y en contratos a largo plazo o transiciones en corto plazo, y todo se maneja a través de un mercado spot, donde también tenemos consumidores calificados y generadores calificados. Entre ellos pueden tener acuerdos para comprar energía y también a través de Comisión Federal obtenemos una de sus filiales, la de suministro básico, que es la que nos suministra energía a las residencias y a los comercios. Entonces, como ya hoy hay varias entidades de Comisión Federal, pues hay un área de generación, hay una de transmisión, hoy hay otra de distribución, y hay los contratos, y hay también quien nos la vende en la casa. ¿Qué es la generación distribuida? En México es una política pública que promueve la generación distribuida y está definida en la Ley de la Industria Eléctrica como una generación de energía eléctrica que se realiza por un generador exento. ¿Qué quiere decir exento? Que no requiere un permiso de Comisión Reguladora para generar, con capacidad de generación hasta 500 kilowatts e interconectada a un circuito de alta concentración. Aquí es algo muy interesante porque nos está diciendo que se puede conectar un sistema de alta concentración, y hoy muchas de las discusiones que estamos oyendo es que ya está muy concentrada la línea. Es que así estaba contemplado para que pues precisamente se pudieran alivianar las líneas de distribución con la generación local y alivianar el desarrollo de nuevas líneas. Entonces, esa es la intención de generar lo más cerca de donde se consume. Esa es la energía más eficiente. Existe un manual de interconexión de la Secretaría de Energía y ahí nos establece los lineamientos para la administración de la infraestructura de la generación distribuida, las disposiciones administrativas, la metodología de cálculo, los contratos de contraprestación y los contratos de conexión. Estos contratos de contraprestación nos dicen cómo podemos obtener una retribución por la energía que nos sobra y que entreguemos a Comisión Federal, ya sea que nos lo regresen en la noche o cada 12 meses nos dicen, pues mira, te sobró tantos kilowatts hora y mándame una factura para pagarte
energía que yo adquirí y que tú me vendiste. Entonces, como tú la vendiste, me la facturas, no más que yo te la vendo a 3 pesos, pero yo te la voy a pagar a la mitad de la mitad, o sea, a 75 centavos. ¿Por qué? Porque Comisión Federal esa energía la tiene que mandar al mercado eléctrico y entonces es un agente. Y ahí se tienen que manejar de acuerdo con los precios que hay en cada uno de los nodos en que está dividido el país. Entonces, pero hoy en día, bueno, aquí los números hasta el año pasado, en 2020, ya teníamos 160,000 contratos de generación distribuida que sumaban 1,200, pero este año ya andamos por los 200,000 y aquí ya andamos también por cerca de los 2,000 megawatts. O sea, la generación distribuida sigue, crece y crece, y es algo que hasta donde hoy sabemos, aunque en alguna parte de las discusiones dice que todas las generaciones va a estar controlada por Comisión Federal, no hay ninguna excepción que diga que la generación distribuida no va a estar, pero esperemos que no esté controlada o que no vaya a estar prohibida. Entonces, hasta hoy, aunque no esté escrito, pero de palabra nos han dicho que no va a cesar ni a estar prohibida la generación distribuida. Pues como les digo, ya hay 200,000 contratos, había hace un año, y muchos megawatts. Entonces, y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, esperemos que no haya ningún problema y esto va a ayudar mucho a la generación y a que ayudemos en algo a la línea de distribución de Comisión Federal. Ahora, ¿cuál es la norte? Todo sistema fotovoltaico pues necesita reglas para los equipos, para las instalaciones, y esas normas, de acuerdo con la ley de la infraestructura de la calidad, que también es nueva, ahorita vamos a platicar de ella. Anteriormente teníamos normas oficiales mexicanas, teníamos normas mexicanas y algunas especificaciones de Comisión Federal. Entonces, unas eran para los equipos, otras eran para las instalaciones, pero como hoy en día no tenemos normas para inversores, normas para los módulos, normas mexicanas, utilizamos normas de UL o normas de Comisión Electrotécnica Internacional. Los equipos y las instalaciones deben de cumplir requisitos de seguridad para los usuarios y sus bienes, el control de calidad de los equipos y las instalaciones, y la mano de obra debe de ser por personal calificado. Ahorita vamos a ver que ya hay regulaciones para la mano de obra del personal calificado, y aprovechando, si no estaban enterados, pues entérense que desde el 1 de julio del 20 se promulgó la ley de la infraestructura de la calidad, que abroga la ley de metrología y normalización. Entró en vigor a los 60 días, entonces ya está vigente, pero hay un pero. El reglamento debía de entrar en vigor, o se debía haber publicado 12 meses. Ya pasaron esos 2 meses. En octubre se cumplieron, ya tenemos noviembre, diciembre y enero y no se ha publicado. Entonces, el que no tengamos reglamento de esta ley, pues también nos ha implicado que muchos disposiciones todavía no se implementen. Entonces, y 180 días después de que se implemente el reglamento, debía existir también una plataforma tecnológica integral de la infraestructura de la calidad. Es una plataforma donde, muy similar a la que hoy tiene Secretaría de Energía para las UBIES, donde se recaba toda la información de las inspecciones, pero también va a servir para contener
las normas oficiales mexicanas, las revisiones de las normas, y las normas oficiales ahora van a estar emitidas por un Comité Consultivo Nacional de Normalización, que normalmente van a ser o son hoy en día las secretarias de Estado, y la aprobación de las normas es por consenso. Las NMX desaparecen y ya no se van a llamar NMX, ahora van a ser estándares. Las UBIES desaparecen, ahora es un organismo de evaluación de la conformidad y son entidades de inspección, y ya no va a haber UBIES individuo, sino van a ser personas morales todas. Pero hoy en día Federico todavía trabaja como UBIE, y hasta que no salga el reglamento y ya nos dé las nuevas reglas del juego, pues se van a seguir utilizando las reglas actuales, y eso es lo que nos indica que la aprobación únicamente va a ser por una autoridad normalizadora. La inspección va a ser una evaluación de la conformidad a petición de parte. Las NOM deben ya contener los procedimientos de evaluación de la conformidad. La NOM 001 es un ejemplo de que no contiene el procedimiento de evaluación de la conformidad. El procedimiento de evaluación de la conformidad es un departamento, es un documento aparte de la NOM. Entonces, estos nuevos requerimientos, cualquier NOM o cualquier estándar que se publique debe tener su procedimiento de evaluación de la conformidad. Y otra cosa muy buena, los colegios, las asociaciones, las universidades están posibilitadas para generar estándares o proponer estándares. Entonces, nomás deben de prepararse. Entonces, eso es muy buena porque colegios con personal especializado podían desarrollar también estándares, no normas oficiales, estándares. Las normas internacionales ahora van a ser aquellas que estén aprobadas por un organismo internacional, pero que además cumplan con procedimientos de los tratados internacionales. O sea, una norma internacional va a ser aquella que esté aprobado por los tratados, ya no nomás que sea de IEC, sino que esté dentro de los tratados. Y de los transitorios, que es lo que ahorita nos aplica, dice que lo vigente sigue vigente hasta que su conclusión o exista algo que se opone a la ley. Entonces, por ejemplo, las UBIES van a seguir vivas hasta que no salga una nueva disposición. Y hablando de una instalación fotovoltaica, vamos a tener, por un lado, disposiciones para la instalación en base a la NOM 001, está vigente del 12. Por otro lado, vamos a tener también equipos que deben estar aprobados por una NOM, pero cuando no hay NOM, entonces pueden estar aprobados por UL o por IEEE, y también estén conscientes de que existen normas NMX para módulos e inversores, pero todavía no existen laboratorios aprobados para que puedan aprobar que cumplen con estas normas. Y estas normas NMX, la mayoría están basados en normas IEC. Entonces, cuando tengamos laboratorios, pues vamos a poder tener evidencia de que cumplen con una norma, y entonces ya podrían obtener el logo de NOM y ya no tendríamos que estar exigiendo que cumplan con IEC o con UL. Tenemos también las normas para evaluación de la mano de obra. Son las normas de conocer para los instaladores fotovoltaicos y para los supervisores de las instalaciones fotovoltaicas. Estas normas, por ejemplo, en Estados Unidos, están apoyados, aparte de UL, también por normas ASTM para determinar la resistencia de los módulos, por ejemplo, al granizo, mediante impacto de bolas de hielo. Entonces, es una prueba que se le hace a los módulos con una
cañón de neumático le disparan 10 bolas y para probar a una velocidad de más o menos, creo que son 65 millas por hora, son como 90 kilómetros por hora y no debe haber problema. Cuando tenemos problema es con las balas perdidas, porque los módulos no resisten balas perdidas. Y entonces, así como el granizo puede impactar a cristales de los carros, las balas pueden impactar a los módulos. Entonces, esto va a que si ustedes están encargados del mantenimiento de algún sistema y están cerca de alguna población donde acostumbran que en la fiesta del lugar, en Navidad, en Año Nuevo, el 15 de septiembre acostumbran a echar bala, pues tengan cuidado porque alguna bala puede caer en un sistema fotovoltaico. Entonces, sugerencia que después de alguna festividad, pues vayan a darle una revisada porque pueden encontrarse con esta sorpresa y si le impacta a un módulo, este ya no sirve porque en la primera lluvia o la humedad ambiente puede desgraciar este módulo y lo que procede es cambiarlo lo antes posible porque si es de 240 watts, pues a lo mejor ya no lo van a encontrar en el mercado. Entonces, antes de que desaparezcan los módulos, hay que cambiarlos y mucho cuidado con esto porque sí es muy frecuente, desgraciadamente en México, las balas perdidas y sobre todo donde hay muchos, pues la palabra no me gusta mencionarla, pero ustedes saben que ahorita hay mucha gente malosa que sí le encanta echar bala y nos puede averiar los módulos. La norma UL para los sistemas fotovoltaicos, tenemos varias normas que impactan a los sistemas fotovoltaicos. La 1703 es la de los módulos, tenemos la 1741 para los inversores y esta es la protección por falla de arco. Esta la exige hoy la NOM 001 en el 690-11 que todos los sistemas fotovoltaicos deben tener protección por falla de arco. Entonces, los UL en base a la 1699 nos da esa protección por falla de arco. Desgraciadamente, los inversores que tienen certificación ISE no traen esta protección por falla de arco. Entonces, tengan cuidado cuando utilicen inversores de que si tienen certificación ISE, pues no va a tener esto. Entonces, la mayoría de las marcas hoy en día, pues tienen inversores con certificación de UL y certificación de ISE. Entonces, que no les vayan a decir que el ISE es más barato, pero van a tener este problema. Y va a haber otro problema que vamos a ver más adelante. Tenemos también la UL 467 para la puesta a tierra y la unión de los equipos. Y hay una norma muy especial que es la UL 2703 para los sistemas de montaje. Estamos hablando de que los marcos de los módulos deben tener una unión de puesta a tierra con el marco. Entonces eso se puede hacer a través de zapatas y conductores, pero también se puede hacer a través de grapas o mordazas que estén aprobadas con esta norma. Y también tenemos una norma UL para los conectores MS4 y aquí también hay una IS para conectores MS4. Entonces, compren y utilicen conectores MS4 que tengan certificación de UL o ISE y no compren la marca Patito porque van a tener problemas con las posibles fallas de arco. Y este es el ejemplo de una NMXJ para, además, hay cerca de 47 normas que tienen relación con las energías renovables para módulos, para inversores, y son, como les digo, muy similares a las ISE. Falta el laboratorio, pronto lo tendremos y nos cambiará la certificación. En vez de exigir UL o ISE, pues vamos a poder exigir, no,
Y este es la cadena de pruebas que se hace bajo IEC a un módulo fotovoltaico. Hay una parte que es la parte del comportamiento y otra parte que es la seguridad. Va desde una inspección visual, puntos calientes, la resistencia de aislamiento, corrientes de fuga, pruebas de los diodos de paso, exposición a la intemperie, ciclos de temperatura, humedad congelante, impacto del granizo, y de la parte eléctrica se hace la prueba dieléctrica, la continuidad de las partes metálicas, descargas parciales, fracturas de módulos, pruebas de temperatura y, muy importante, la resistencia al fuego. Tal vez alguien preguntaba, también deben de ser resistentes al fuego. Aquí hay 3 niveles de resistencia. Esta resistencia al fuego normalmente está basada en la misma resistencia al fuego que tienen las tejas de material manufacturado por el hombre en Estados Unidos. O sea, hay muchas que son de materiales artificiales, no usan mucho las de barro, entonces tienen un grado de resistencia al fuego. Entonces, como en Estados Unidos fue de los primeros países donde se instalaron sistemas fotovoltaicos, además de Europa, pues determinaron una resistencia al fuego de los sistemas fotovoltaicos igual al de las tejas. Y sobre la mano de obra, tenemos un estándar de competencia de conocer para los instaladores fotovoltaicos, para los supervisores de sistemas fotovoltaicos, y también hay para el asesor técnico, o sea, para los vendedores, para que un vendedor de sistemas fotovoltaicos pues, sepa lo que esté vendiendo y no se estén dando gato por liebre. Y en algunas licitaciones particulares, pero sobre todo licitaciones de gobierno, ya nos exigen que el personal esté calificado de acuerdo con estos estándares. Y por último tenemos las regulaciones de CENER y de Comisión Federal, el manual de interconexión de CENER y Comisión Reguladora nos indica que los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida hay 3 tipos, uno de baja tensión, hay otro de media tensión 1, media tensión 2. Baja tensión 1 es de menos de 1000 volts hasta 30 kilowatts en una fase y hasta 50 kilowatts en 3 fases. Y media tensión 1 es de 250 hasta 250 kilowatts y hasta 335 kilovolts. Y el MT2 es de 250 hasta 499 kilowatts y 35 kilowatts. Entonces, como les decía, hay un nicho de mercado de muchas instalaciones comerciales e industriales que no llegan a 500 kilowatts y se puede aprovechar todas las bondades de la generación distribuida. Y también informativo, existen especificaciones de Comisión Federal que desarrollaron también en 215. Ya existe una especificación de módulos fotovoltaicos y una especificación de inversores. Los inversores son hasta 30 kilowatts y ambas dos están basadas en normas IEC y estaban desarrolladas por una entidad que en aquel entonces era CF Solar. O sea, ya se estaban adelantando a algo que a lo mejor por ahí nos van a ofrecer al rato, que Comisión Federal nos va a ofrecer sistemas fotovoltaicos para pagar con cargo al recibo de la luz. Ellos por lo pronto ya tienen preparados aquí sus normas de módulos inversores para cuando ellos tengan que comprar módulos inversores y luego no los vayan a revender. Aquí está una tablita donde nos explica con más claridad los capacidades de los sistemas de
generación distribuida, baja tensión, les decía, hay hasta 50 kilowatts, pero sistemas trifásicos, 30 monofásicos, les llamamos tipo baja tensión, y media tensión hay el 1 y el 2, hasta 250 y de 250 a 500, pero que no sobrepase los 35 kilowatts. ¿Y cuáles son los esquemas que hay de generación distribuida, tomando en cuenta la forma en que nos van a tomar los sobrantes de energía? Uno es la medición neta, donde la energía que nos sobra nos la van a arreglar con energía en la noche, y tenemos un solo medidor, pero ese medidor es un medidor bidireccional que cuando generamos energía fotovoltaica y si hay sobrantes gira en un sentido, y cuando no generamos, por ejemplo en la noche, gira en sentido contrario y utilizamos la energía de Comisión Federal. Luego hay otro que se llama el net billing o facturación neta. En este caso tenemos dos medidores. Un medidor se utiliza para lo que le estamos comprando a Comisión Federal a 3 pesos, y otro medidor es el que se utiliza para lo que le estamos entregando a Comisión Federal y que nos los pagan a 75 centavos. Y hay otro esquema que se llama venta total, donde nomás hay un solo medidor y todo lo que generamos se lo entregamos a Comisión Federal y nos los van a pagar a 75 centavos. Muchos han de decir que cuál es el negocio. Pues la verdad es que hay muy poco negocio, y si hay 200,000 usuarios de generación distribuida, pues les garantizo que el 99% son de net metering, y habrá un 0,5% de net billing y otro 0,5% de venta total. Hay quien, por lo que quieran y manden, por ingeniería financiera, genera fotovoltaica y todo se lo entrega a Comisión Federal. Ese es su negocio y pues muy respetable. Y aquí esto lo puse muy detallado porque más de alguna ocasión se van a encontrar ustedes con el problema de que Comisión Federal no les quiere recibir los inversores que tienen certificación de IEC. ¿Por qué? Porque en las regulaciones de Consejo Reguladora dice que las pruebas operativas de las centrales eléctricas son los sistemas fotovoltaicos, deben hacerse conforme al estándar 1741 de UL, que es para inversores y controladores e interconexión de los sistemas. ¿Por qué? Porque SENACE dictaminó que con estas normas no va a tener problema la inyección o la energía que recibe de los generadores. Y con las normas de IEC, pues algunos problemas debe de tener, pero entonces si no cumples con esta norma, no te va a recibir la oficina de comisión o la unidad de inspección o la UBIE, el sistema fotovoltaico. Entonces dice que los requisitos que se deben de cumplir es que cumpla con la U 1741 y la IEEE 1547. Esta IEEE 1547 es la que específicamente sirve para sincronizar los sistemas fotovoltaicos con la red. Entonces, si queremos instalar sistemas fotovoltaicos con inversores de IEC, tengan cuidado porque lo más seguro es que se los van a echar para afuera. Y el otro problema es de que si no tienen UL, lo más seguro es que tampoco va a tener la protección por falla por arco, y esa no por Comisión Federal, sino por la NOM 001, se los va a echar para atrás. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos así muy específicos de la NOM 002? Y aquí pues hay, sóplenle y ahí tomen una rebanada porque ya está cumpliendo 10 años y todavía no hay fecha en que sepamos que va a salir el proyecto de la 2018, y a lo mejor la 2018 como 2018
ya no va a salir, sino a lo mejor va a ser 2022 o 2023 o 2024. Pero por lo pronto hay que seguir respetando esta y ojalá se respetara, aunque fuera viejita, va a tener más experiencia. Y en especial los artículos 690 y 705 son los que nos dan los detalles de los sistemas fotovoltaicos. El 690 tiene 9 partes, desde requisitos de los circuitos, métodos de alambrado, puesta a tierra, conexión. Y aquí algo muy notable, que las secciones no son consecutivas. La sección 1 al 6, si es la parte general, se brinca a los requisitos, van del 7 al 11, pero aquí vemos de que ya se brinca del 11 al 13, del 18 al 31, y no es que falten, no es que haya errores. Lo que pasa es que acuérdense que la NOM 001 está basada en el código de Estados Unidos, el código NEC de Estados Unidos ya tiene 100 años, entonces en 100 años ha habido adiciones, han quitado secciones, entonces se han dejado estos números para cuando hubiera adiciones o se quieran quitar, no se estén modificando secciones que no sufren ningún cambio. Y hay una parte muy detallada de la puesta a tierra, porque la puesta a tierra puede ser el origen de fallas por arco. Entonces tenemos que tener bien claros todo el sistema de puesta a tierra del sistema. También por el 250 siguen existiendo 8 formas de los electrodos de puesta a tierra, y también siguen existiendo las 6 formas de puesta a tierra del equipo. Esta puesta a tierra del equipo es la que tiene que ver con la puesta a tierra de todas las partes metálicas que no son conductoras, o sea, los puentes. Entonces, y aquí también nos indica particularidades de el electrodo de puesta a tierra, que aunque el 250 nos dice que lo podemos, el conductor del electrodo de puesta a tierra lo podemos fijar a la varilla, al electrodo de puesta a tierra con un conector de tornillo, en fotovoltaica no. En fotovoltaica tiene que ser por medio de un compresor que no sea reversible o por soldadura. Y si van a hacer algún proyecto que tenga que ver con FIRCO, con sistemas financiados por FIRCO, ahí únicamente les van a permitir que los sistemas de puesta a tierra tengan unión a base de soldadura en el electrodo. Y cuando hagan proyectos, tengan en cuenta que lo que está indicado aquí en la figura 690 de la NOM 001 viene la información que debemos de utilizar en nuestros planos, en nuestros circuitos, y esto, aunque todavía aparecen aquí celdas solares circulares, no han cambiado, pues siguen siendo celdas solares, y varias celdas solares forman un módulo, y varios módulos forman una hilera o un panel, y varios paneles forman lo que es un arreglo. Y a la salida del arreglo, ya tenemos un circuito fotovoltaico de salida. Y aunque aquí está marcado estos fusibles, en realidad los tenemos a la salida de un arreglo en la caja de conexiones para evitar que, si tenemos 2 o 3 hileras y alguna hilera por lo que quieran y manden puede llegar a fallar o puede tener un sombreado, puede haber una corriente de regreso, y esa corriente de regreso nos puede quemar estos módulos. Entonces, cuando tenemos 3 o más hileras, hay que poner fusibles en las cajas de conexiones para evitar esos retornos de corriente. Y estos diodos de paso normalmente están adentro de cada una de los módulos. Y aquí también ya nos indica que
existen sistemas de módulos de corriente alterna y no es que del módulo, en lugar de corriente alterna directa, vaya a salir corriente directa. Lo que pasa es de que son módulos que ya traen integrados en la parte posterior el equivalente a un microinversor, pero deben estar hechas las conexiones de fábrica. No se vale que ustedes los pongan y digan que es un módulo de corriente alterna. Es un módulo de corriente directa equipado con un microinversor. Y para que tenga la denominación de módulo de corriente alterna, de fábrica del módulo, ya debe venir con el microinversor. Y sí existen marcas que así los venden. Son pocas, pero existen. Y también algo muy importante es que tomemos en cuenta que la baja temperatura ayuda a que tengamos más tensión, y tener más tensión pues es más potencia. Pero también si tenemos tenemos más temperatura, vamos a tener menos tensión y menos corriente. Ahora, ¿qué es más y qué es menos? Todo lo que está arriba, abajo de 25 grados centígrados. ¿Por qué 25 grados centígrados? Porque a esa temperatura se determinaron las corrientes y las tensiones nominales de los inversores. Entonces, todo lo que esté arriba de 25 grados nos va a bajar la tensión, y todo lo que esté abajo de 24 grados nos va a ayudar y a dar más tensión y más producción. Y eso es la razón por la que al principio les mencionaba que en los Alpes están aprovechando el frío porque les ayuda para una mejor producción. Y también hay que tener mucho cuidado con las etiquetas, porque ahí tenemos la información de las corrientes y las tensiones, y aquí nos indica que estos datos, esta información, fueron efectuadas con una temperatura a una temperatura de 25 grados, con una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado y con una capa de aire atmosférico equivalente a 1.5 a M. Entonces, estos son los valores que se utilizan para obtener esto. Entonces, y estos son los que utilizamos para calcular conductores, para calcular protecciones, y también son los que son impactados cuando tenemos alta o baja temperatura. Y aquí tenemos la evidencia de que este módulo cumple con la UL 1703 y está certificado por la entidad canadiense, pero entre Canadá y Estados Unidos tiene un acuerdo que puede ser probada en Estados Unidos o en Canadá, y eso significa la C, que es para Canadá, y la US es para Estados Unidos. Entonces ahí lo mismo da que lo certifiquen en Estados Unidos y Canadá. Si es con UL, tiene certificación UL. Y aguas con este CE, porque es una certificación que se utiliza en Europa para fines aduanales, de que puedan ir de un país al otro, y significa que cumplen con están hechos para la Comunidad Europea. Pero algunos rivales dicen que es la de IEC. No es cierto, no es la de IEC. Y luego todavía se pasan más de vivos, porque en lugar de poner correcto la C y la E, que van dentro de dos círculos y aquí coinciden, lo ponen así muy encimado, y entonces esto es lo que se llama la China Sport. Entonces, aguas cuando les dicen que este sí es C, y más si esto está encimado, entonces esto es muy, muy dudoso. Entonces, nunca van a ver que aquí diga la IEC. Sí tiene aquí que cumple con IEC, y aquí dice que el sistema es hasta 1000 volts según la IEC, o 600 para UL, pero esto quiere decir que está certificado por este laboratorio de Alemania, o hay algunos otros laboratorios, pero nunca vamos a ver que tiene el logo de IEC.
Y esto es lo que les decía de la protección por falla por arco, donde en el 690.11 nos dice que debe estar protegido por un dispositivo que interrumpa las fallas por arco en serie y debe de ser en corriente alterna. Tenemos también la protección por falla por arco, que por cierto en la norma todavía está conmocional, pero pues ya tenemos una protección por falla por arco que normalmente está en los interruptores que van montados en los tableros. Hay algunos tienen la protección por falla por arco, pero esa es para corriente alterna y la interrupción es de un circuito de corriente alterna. En cambio, los de por sistemas fotovoltaicos son para interruptores en serie, y entonces acuérdense que en corriente directa el arco es más rudo, más salvaje. Entonces la construcción es diferente y no se deben de restablecer automáticamente, se deben de restablecer manualmente. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando hay una falla por arco, se desconecte y se detecte o se localice la falla por arco, y hasta que se liberó la falla por arco, debe volver a conectar, y no debe ser automático, porque si fuera automático, pues puede ser que regrese que la falla por arco sea momentánea, regrese la energía y entonces si alguien está trabajando ahí o localizándolo, pues puede tener un problema. Por eso la reconexión debe ser manual y la alarma también debe ser manual. Y hasta aquí es lo que tenía planteado para ustedes. Gustavo nos va a informar sobre las particularidades de el curso que vamos a tener en febrero 10 y 11, en febrero 10 y 18, y estoy a sus órdenes para cualquier otra inquietud, pregunta o duda que tengan o que hayan formulado y le haya pasado a Gustavo o de viva voz nos la platiquen. Maestro, muchísimas gracias. La verdad que imagínense si esto obtuvimos en casi 2 horas, ¿qué no vamos a poder tomar nota y aprender en 16? Qué amable, muchas gracias. Pues ahí está la invitación. Tienen que enviar un mail a cimec.cursos@gmail.com. Ahí se les provee la información en la mayor parte de las redes sociales y del WhatsApp. Ya aparece el temario que el maestro nos comunicó. Si pertenecen al CIMEC, al colegio de aquí de casa, o si pertenecen a cualquier otro colegio del país afiliado a FECIME, o a la COEC, o a MERIC, ¿sí? O a COE, o inclusive a UNCE, pueden obtener el precio de 1,500 pesos. No cobramos IVA, y de ahí en fuera, bueno, el público general tiene otro precio y los estudiantes con credencial vigente 900. Estamos a su disposición. Vamos a ver lo de las preguntas, maestro, si me permite. Preguntan aquí, ¿se permite el contrato de interconexión de la red de sistemas fotovoltaicos en Baja California Norte y Sur? Pues de permitirse, sí se permite, pero les dicen que hay que esperarse un poquito. ¿Por qué? Porque hay bastante carga de sistemas fotovoltaicos. El problema es que las plantas generadoras de allá pues, son todavía no sé si son termoeléctricas o de ciclo combinado, pero ya están muy saturadas. Entonces los circuitos también, entonces no quieren tener problema para cuando haya una desconexión y una conexión rápida. Inclusive hay un sistema fotovoltaico allá de 11 megas y ya le tuvieron que
instalar un sistema de baterías para poderla respaldar durante las conexiones o desconexiones, porque las plantas ante una desconexión rápida o conexión rápida sufren y puede haber ahí variaciones de tensión o de frecuencia que puede causar muchos disturbios. Entonces, lo que está sucediendo allá es de que sí permiten los sistemas fotovoltaicos, pero van la mayoría respaldados con sistemas de baterías, por un lado, creo, no estoy seguro, de que no permiten la exportación a la red. O sea, pueden estar conectados a la red para recibir energía, pero no para mandar energía. Entonces, sí es un caso muy peculiar de lo que puede suceder más adelante si los sistemas de transmisión y distribución no están reforzados. Entonces, Baja California es una península, pero eléctricamente es una isla, y la razón es de que ya se saturaron allá los circuitos, las plantas ya no responden. La otra solución podría ser que existieran allá condensadores para evitar las variaciones de condensadores rotatorios, para evitar las variaciones de tensión y frecuencia ante una interrupción, pero pues no lo tenemos. Entonces, eso es parte de los servicios conexos. Entonces, esa fue parte de la inquietudes con la reforma eléctrica, y todo lo que vimos que se instituyó entre 13, 14 y 15, pues si nos cambian la constitución, todo eso se tendrá que modificar, porque acuérdense que la constitución está arriba y abajo hay leyes. Entonces, si cambia la constitución, entonces había que cambiar leyes, reglamentos y no sé qué otra cosa. Entonces, pues estén muy atentos a las discusiones y pues que se escuche la voz de los usuarios, los instaladores, los diseñadores, porque pues todos vamos en el mismo barco y todos necesitamos la energía eléctrica para funcionar. Maestro, preguntan aquí si el factor de potencia afecta al sistema fotovoltaico. El factor de potencia no afecta al sistema fotovoltaico. El sistema fotovoltaico es el que afecta a la instalación, porque no suministra nomás energía, como le llaman, verdadera, pero no suministra reactivos, digo, inductivos. Entonces, si tuviéramos una instalación que tiene, por decir algo, factor de potencia de 90, tiene algunos motores, y ponemos sistema fotovoltaico, cuando funciona el sistema fotovoltaico y si hubiera motores, el factor de potencia se va a caer abajo de 90. Y no es porque tenga condensadores o capacitores, sino porque no suministra reactivos. Entonces, sin embargo, ya hay inversores que sí pueden suministrar algo de compensación para el factor de potencia, pero es mínimo, 5, 10%, muy poquito, pero ese suministro de inductivos es algo que se está restando a la capacidad del inversor. Entonces, lo mejor es, tenemos factor de potencia muy apenas, o si hay capacitores para mejorar el factor de potencia, cuando pongamos un sistema fotovoltaico hay que revisar el valor de los capacitores para
tal vez vamos a necesitar instalar más, pero también es muy importante que sean automáticos, porque si dejamos los capacitores funcionando en la noche y que no hay sistema fotovoltaico, entonces se nos puede ir el factor de potencia al otro lado y entonces eso no va a ser bueno. Entonces, repitiendo, el sistema fotovoltaico impacta al sistema del usuario con el factor de potencia, pero no es que el sistema fotovoltaico se ve impactado por el factor de potencia. ¿Alguna otra inquietud? Sí, maestro, hay otra pregunta. Por ahí dice que cómo saber si la falla fue por arco. Pues qué buena pregunta. Bueno, la primera es tener, porque así lo exige la NOM 001, que exista una detección por falla por arco. Y la detección por falla de arco es para que cuando haya un arco se desconecte el sistema. Entonces, eso es lo que nos va a decir que hay una falla por arco. El problema es dónde está la falla por arco, porque nos dice que hay una falla, pero no nos dice en cuál hilera, en cuál módulo está. Entonces, por eso es la recomendación de que todos los conectores MC4 estén bien instalados, estén bien cerrados, porque esa es ahí, esa es una de las principales fallas del arco. La otra está en las conexiones, donde hay tornillos. Donde hay tornillos, acuérdense que la temperatura y sobre todo donde hay temperaturas extremas, mucho calor en el día, mucho frío en la noche, eso puede aflojar las conexiones con tornillos. Entonces, si eso se llegan a aflojar, ahí puede ser una falla por arco. Entonces, hasta hoy en día no hay un sistema que nos diga dónde está la falla por arco. Sí tenemos la obligación de ponerlo, los detectores de falla por arco, y si el inversor por algo no lo tiene, la norma no dice que el inversor debe tener la protección por falla por arco, dice que el sistema debe tener la protección por falla por arco. Entonces, existen sistemas detectores de falla por arco externos al inversor y que existen en el mercado, pueden ir montados cerca de los módulos, pero es una especie de relevador por falla por arco que le mandan la señal al inversor para que se desconecte. Entonces, no sé, y otra es en base a un detector infrarrojo, podíamos detectar donde hay puntos calientes. Donde hay puntos calientes, pues hay que tener mucho cuidado porque después del calentamiento puede seguir la falla por arco. Entonces, la única esperanza que les puedo dar es de que a nivel de aviones sí ya existen sistemas algo sofisticados para detectar el lugar de una falla por arco, pero en sistemas de aviones. En los circuitos de corriente directa, los aviones tienen circuitos de corriente directa y también tienen circuitos de corriente alterna que trabajan a 400 ciclos. Entonces, algún día eso puede bajar y también, pues no está lejos el día en que a base de los optimizadores y de las cajas inteligentes que tienen los sistemas de Taigo, pudiera haber ya un detector de falla por arco a nivel módulo. La tecnología está avanzando muy rápido, pero por vía de mientras, mucho cuidado con los conectores y las uniones. Y muy importante, esto sí se los quiero recalcar, hay inversores que tienen certificación de UL e IS como inversores,
pero hay que tener mucho cuidado que también tengan la certificación de protección por falla de arco, y es la UL 1699B, porque muchas veces lo tienen en el documento técnico, en la ficha técnica, pero cuando les pide uno el certificado, pues dice que cumplen con la UL 1741, la IEEE no sé qué tanto, pero no dice que cumplan con la UL 1699. Entonces tendrían que poner ahí un dispositivo de protección por falla por arco externo. Hay quien también utiliza eso para ponerlo por hilera y saber por lo menos en qué hileras es donde está la protección por falla por arco. Y como les digo, algún día vamos a tener una protección por falla por arco a nivel módulo y sería grandioso. Pero por vía de mientras, pues hay que hacer las cosas bien y cumplir con lo que nos pide la norma de tener un inversor con falla, protección por falla por arco, o un dispositivo externo por falla por arco. Maestro, muchas gracias. Yo sé que nos podríamos amanecer platicando con usted, pero pues necesitamos terminar la grabación. Ya yo creo que hay más preguntas, pero muchas de ellas ya fueron contestadas durante su exposición. Y si no, pues júntalas y mándamelas y ahí se las contestamos. Correcto, muchísimas gracias. Solamente una última pregunta, una pregunta más. Dice, ¿qué sección del 690 obliga a tener protección por arco eléctrico? A ver, ¿no me la repites? ¿Qué sección del artículo 690 obliga a tener la protección por arco? A ver, anótenle 690-11. 11, ¿verdad? El de corriente continua, ¿no? Sí, ya lo había dicho, pero pues entonces 690-11, 690-11, no es número de teléfono, ¿eh? Ok, maestro, ¿y para corriente alterna? Para corriente alterna, ay, a ver, ahí lo subí, todavía andas por ahí, A ver, Federico. Paniagua, es ahí un 400 y tantos, no me la sé, pero garantizado que está, pero todavía dice, es opcional. Ok. Maestro, pues nosotros a nombre del colegio y de la Federación de Colegios le queremos agradecer su participación en este webinar a través de este electrónico y significativo reconocimiento hacia usted. La verdad le valoramos mucho su tiempo, sus consejos y todo lo que nos expuso el día de hoy. Muchísimas gracias. Voy a terminar la grabación, pero todavía podemos seguir aquí unos minutos más. Pues, No a ver, sin antes dejar de invitarlos. agradecer la invitación y la oportunidad que hubo para pues, transmitir información a los colegas, y sobre todo estoy viendo que pues, hubo muy poca deserción. Terminamos con 78 personas, buena señal. Entonces, pues gracias por su atención y ojalá les sean útiles los conocimientos, y pues nos vemos en febrero.